Bueno, hola a todos. Mi nombre es Elizabeth Obando, soy la jefa del servicio de ginecología y en esta oportunidad les voy a hablar sobre endometriosis. Déjenme un segundito, así comparto la pantalla y podemos comenzar con la exposición. Bueno, la endometriosis es una enfermedad enigmática, como decimos siempre, ¿por qué? Porque no sabemos bien su origen, sino que hablamos de teorías del desarrollo de la endometriosis y por lo tanto no sabemos bien cómo es su tratamiento definitivo. La definición histopatológica habla de la presencia de glándulas endometriales viables, sensibles a estrógeno, similares a las endometriales y estroma asociado a una respuesta inflamatoria fuera del útero, es decir, que es tejido endometrial con glándulas y estroma que no se encuentran en el lugar donde tienen que estar, que es dentro del útero, sino fuera de la cavidad uterina. En cuanto a la epidemiología, afecta entre un 6 a un 10% de la población femenina en edad reproductiva. Se ha encontrado en mujeres entre los 12 años y los 80 años, pero es más infrecuente. La edad promedio al momento del diagnóstico es los 28 años. El 21 a un 47% de las mujeres que presentan subfertilidad sufren de endometriosis. Lo podemos encontrar en mujeres con dolor pelviano crónico en un 71-87% de los casos y en 69% de adolescentes con dismenorrea que no ceden al tratamiento analgésico. Como factores de riesgo son todos aquellos que aumentan la exposición a estrógenos. La edad, como ya dijimos, entre los 25 y los 40 años, porque es la edad fértil, la edad donde se supone que las mujeres tienen periodos ovulatorios y por lo tanto mayor cantidad de estrógenos mensualmente. La nuliparidad, justamente por lo mismo, por no haber estado embarazada, están más expuestas a ciclos menstruales. La menarca precoz, la duración de un ciclo, de los ciclos menor a 25 días, 27 días, o polimenorrea, duración de sangrado menstrual mayor de 8 días, antecedentes familiares, malformaciones uterinas. Los subtipos de endometriosis tenemos los más comunes, son los endometriomas, que son los quistes ováricos. Tenemos también, se presentan como implantes endometriósicos superficiales, la enfermedad concentrada en el peritoneo, la endometriosis peritoneal, y la endometriosis profunda infiltrante, que son los nódulos rectovaginales. La sintomatología de la endometriosis, acá en este cuadrito vemos el porcentaje con el que se presentan los síntomas, viendo que el mayor, es decir, el síntoma más común de presentación de la endometriosis es la dismenorrea, es decir, el dolor menstrual. Es un dolor menstrual que no cede con los analgésicos comunes, ¿no? Se presenta en un 79% de las mujeres y en la columna siguiente habla de los trastornos que se confunden con la endometriosis, y con los que hay que hacer diagnóstico diferencial, que es la adenomiosis y la dismenorrea primaria. El dolor pélvico en un 69% de los casos, hay que diagnosticarlo diferencialmente con colon irritable, dolor neuropático, adherencias. La dispareunia es otro síntoma de dolor con las relaciones sexuales, en un 45% de los casos. Hay que hacer diagnóstico diferencial con alteraciones psicosociales, atrofia vaginal. Esto se da obviamente en edad más en la menopausia. El síntoma intestinal, que es cólico, dolor intestinal o dolor al ir de cuerpo, se da sobre todo en los casos de endometriosis, que los implantes que están en la pared intestinal, en un 36% de las mujeres, y hay que hacer diagnóstico diferencial con hemorroides, constipación, enfermedad intestinal inflamatoria. Dolor intestinal, 29%, diagnóstico diferencial con fisuras anales. Infertilidad, en un 26%, tenemos que hacer diagnóstico con esterilidad sin causa aparente, que es la esterilidad donde no encontramos ninguna causa. ¿Por qué? Porque la endometriosis tenemos que buscarla, ahora ya vamos a ver en el diagnóstico. Se puede presentar como masa o tumor ovárico, los endometriomas, en un 20% de los casos, como disuria, en un 10% de los casos, esos son los casos donde la endometriosis se implanta en la pared vesical, y otros problemas urinarios en un 6% de los casos.
¿Cuál es la fisiopatología de la endometriosis? Bueno, el origen es multifactorial y hay varias teorías que explican o tratan de explicar su génesis. La más aceptada es la teoría de Sampson de la menstruación retrógrada, que habla de que casi el 100% de las mujeres, cuando menstruan, parte de ese sangrado menstrual viaja por las trompas hacia la cavidad peritoneal. Y ese sangrado menstrual asociado a una alteración inflamatoria que hace que el sangrado menstrual no se pueda reabsorber y se implante. Es más, que haya factores inmunológicos que ayuden a que tejido endometrial se implante en el peritoneo. Es decir, es una menstruación retrógrada asociada a una alteración inmunológica. Hay otra teoría que habla de la metaplasia celómica, que son células celómicas mesoteliales pluripotenciales que revisten el peritoneo y que experimentarían metaplasia a tejido endometrial. Después hablamos de la teoría de la diseminación hematógena y linfática. Esta explicaría un poquito más aquellos implantes endometriósicos que están fuera de la cavidad pelviana, es decir, en el pulmón, en el cerebro, es decir, localizaciones infrecuentes de endometriosis, pero podrían estar explicadas con esta teoría de diseminación hematógena y linfática, la teoría inmunológica, que ya les dije que se asocia a la menstruación retrógrada, y hereditaria. Este es un cuadrito que habla de eso que les dije recién, de las diferentes teorías, es decir, es un gráfico que explica cuál sería la génesis de la endometriosis, y ahí ven bien cómo el sangrado menstrual que viaja por las trompas hacia la cavidad peritoneal, ayudado con alteraciones inmunológicas, ayudaría a la implantación de los focos de endometriosis. ¿Por qué algunas mujeres desarrollan endometriosis y otras no? Porque si dijimos que casi el 100% de las mujeres tienen menstruación retrógrada, de hecho cuando nosotros hacemos una laparoscopía en una mujer que está en periodo menstrual, encontramos sangrado menstrual dentro de la cavidad peritoneal, en el fondo del saco de Douglas. Y ustedes saben que el sangrado menstrual no es sangre pura, sino que es sangre con tejido endometrial que se desgrana, es decir, que depriva. Las que desarrollan endometriosis pueden tener una disfunción inmune inherente que impide la eliminación normal del sangrado menstrual, y además esa alteración inmunológica promovería el progreso de la enfermedad a través de factores que favorecen la adherencia o la invasión, la angiogénesis, las inervaciones sensoriales y simpáticas o parasimpáticas que ayudarían al desarrollo de los focos endometriósicos. Esto es un gráfico que explica lo mismo, la angiogénesis, los factores antiapoptóticos, es decir, todos son factores inmunológicos que ayudan no solo a no degradar el tejido endometrial que está fuera de su lugar, sino que ayudan a que progrese y pueda infiltrar y generar esos focos de endometriosis. ¿Por qué duele? ¿Cuál es el mecanismo del dolor? Por aumento de las citoquinas proinflamatorias, los factores de crecimiento de los nervios sensoriales, las prostaglandinas y la conversión de estradiol en el peritoneo que ayuda a la progresión de los implantes. ¿Cuál es el mecanismo de la subfertilidad? Es decir, ¿por qué la mujer con endometriosis se asocia mucho? Ustedes vieron cuando hablamos de epidemiología que es más frecuente en la población que sufre esterilidad. Sabemos por qué las pacientes con esterilidad las que tienen endometriosis severa, es decir, en un grado de endometriosis avanzado, podemos entender la subfertilidad porque son pacientes que tienen en la pelvis muchísimas adherencias y esto puede traer obstrucción tubaria, alteración de la anatomía pelviana, que esto por sí mismo explica la infertilidad. Ahora, lo que nos es difícil explicar es por qué una paciente con endometriosis mínima, es decir, que tiene pequeños foquitos o implantes de endometriosis en el peritoneo, tienen esterilidad. Acá también podríamos estar hablando de teorías, porque tampoco se sabe por qué. Puede ser por la respuesta inmune acrecentada, que impide la normal fertilización,
el ambiente peritoneal hostil que puede llevar al deterioro de la función espermática, aumentando el daño del ADN del esperma y comprometiendo el citoesqueleto del ovocito. Y otra teoría es el defecto endometrial, es decir, del endometrio de dentro de la cavidad uterina, que tendría una expresión disminuida de varios marcadores biológicos de la implantación. Es decir, que puede ser que las pacientes que logren el embarazo tengan falla en la implantación y por eso tengan infertilidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la endometriosis? Bueno, las manifestaciones clínicas nos tienen que hacer sospechar todo lo que hablamos, todos los tipos de dolor pelviano, la dismenorrea, la dispareunia, el dolor crónico, el dolor que no cede con los analgésicos comunes. Nos tienen que hacer sospechar, y la infertilidad obviamente es un síntoma por sí mismo. El examen físico, tenemos que revisar a la paciente, en caso de que tenga quistes de ovario, con el tacto bimanual podemos tactarlo, podemos palpar el quiste, tactarlo y que despierte un dolor profundo en la paciente. Tenemos ayuda con el diagnóstico por imágenes, que es fundamentalmente la ecografía transvaginal para poder ver los endometriomas. El endometrioma se ve bien tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con el cuerpo lúteo o con el quiste hemorrágico, pero que ecográficamente es un poquito diferente. Con la experiencia, es decir, de mucho ver ecografías, el ecografista avesado puede diferenciar un endometrioma de un cuerpo lúteo hemorrágico, aunque nunca va a ser diagnóstico de certeza. Sí puede sugerir que podemos estar frente a un endometrioma porque los ecos es un quiste con ecos internos homogéneos, como si fuera tejido hepático. En cambio, el cuerpo lúteo tiene ecos heterogéneos. Otro tipo de ecografía que podemos pedir es la ecografía transrectal, en el caso de que estemos buscando endometriomas o nódulos endometriósicos del tabique recto vaginal. Pero para estos casos es mucho mejor, de mayor ayuda, la resonancia magnética para ver la endometriosis profunda del tabique recto vaginal. El laboratorio, el CA125, ustedes saben que es un marcador, pero que es inespecífico. Se eleva en casos de endometriosis, pero no demasiado. Se puede elevar, si el valor de corte del CA125 es 35 unidades internacionales, en la endometriosis podemos tener 100, 75, 45, pero eso no nos sirve para hacer diagnóstico. Nos puede ayudar, si queremos, para tener algo más, pero no se justifica solicitarlo para hacer diagnóstico de endometriosis. La laparoscopía sí es el gold estándar. ¿Por qué? Porque la laparoscopía nos sirve tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de la enfermedad. Y sobre todo nos da la confirmación histológica, porque ustedes vieron, cuando yo les hablé de la definición, no les hablé de que la endometriosis es un síndrome que provoca dolor, sino que les hablé de un diagnóstico histopatológico. Para decir que hay endometriosis tenemos que tener tejido con glándulas, estroma endometrial fuera de la cavidad uterina. Esa es la confirmación histológica. Esta es la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Es una clasificación que no es para que la sepan de memoria, sino para que sepan que existe. Es una clasificación laparoscópica. Esta la usamos sobre todo cuando hacemos trabajos relacionados a laparoscopía y endometriosis. De rutina no la usamos, pero en este cuadrito ustedes ven que hay un sistema de score o puntaje donde figuran, por ejemplo, en el peritoneo, endometriosis superficial, y ven en las columnas que dice, según el tamaño, menor de 1 centímetro, 1 punto, entre 1 a 3 centímetros, 2 puntos, o mayor de 3 centímetros, 4 puntos. En el ovario, implantes superficiales también, 1 punto, 2 puntos, según el tamaño. Después habla de la obliteración del fondo de saco de Douglas. Si es parcial, nos da 4 puntos, si es completa, 40 puntos.
Y después habla del ovario, las adherencias en el ovario y adherencias en las trompas también, dando un sistema de puntaje que uno, al terminar la cirugía laparoscópica, suma todos esos puntos y según el puntaje que nos da, podemos hablar del estadio, acá arriba ven, estadio 1 o endometriosis mínima, cuando tiene entre 1, un puntaje entre 1 a 5, la endometriosis estadio 2 o moderada o leve es cuando tienen un puntaje entre 6 y 15. La endometriosis estadio 3 o moderada tiene un puntaje entre 16 y 40, y cuando es mayor de 40 puntos es endometriosis estadio 4 o severa. Acá ven, por ejemplo, lo que les leí de la obliteración del fondo de saco posterior. Ahí es una endometriosis que cuando uno entra ve obliterado el fondo de saco, es decir, totalmente desestructurada la anatomía pelviana, la obliteración completa que no nos deja ver el fondo de saco posterior. Esos son 40 puntos y nos está hablando de una endometriosis severa, con adherencias muy firmes, muy difícil de resolver quirúrgicamente. ¿Cuál es la localización de las lesiones? Un poquito ya hablamos. Lo más común es el peritoneo pelviano, por el lugar por donde dijimos que transcurre el sangrado menstrual y se va implantando, es decir, todo en el recorrido entre las trompas, detrás de los ovarios, es decir, en la fosita ovárica, detrás en el fondo de saco posterior y en el fondo de saco de Douglas. El tabique rectovaginal, ahí encontramos endometriosis profunda. Los lugares menos frecuentes son en el cuello del útero, en la vagina, en la vulva, en la pared abdominal, pero pueden existir. En la pared abdominal sobre todo lo vemos como secuela de alguna cirugía previa por endometriosis, que el tejido al salir a través de la pared se puede implantar o en el ombligo cuando es una láparo, o en la cicatriz de alguna cesárea, por ejemplo, de una paciente con endometriosis. Y excepcionalmente la podemos encontrar en el tracto digestivo, urinario, pulmones, páncreas, hígado, ganglios linfáticos. Son muy infrecuentes. Acá en esta fotito ven los tipos de lesiones peritoneales. Hay lesiones rojas, como se ve acá en estos puntitos. Ese es un peritoneo con unos puntitos rojos. Son lesiones en llama recientes o activas. Son lesiones glandulares con peritoneo, petequial y áreas de hipervascularización, principalmente en ligamentos anchos y útero sacro. En esta imagen vemos lesiones, acá es un video, lesiones negras, ven esos puntitos negros, son lesiones antiguas o poco activas, de color negro o azulado por la presencia de hemosiderina. Acá en la foto de abajo también vemos cómo son las lesiones más fáciles de reconocer, porque son bien negras. Cuando uno entra ve algo que le llama la atención, y ¿qué tiene que hacer con eso? Tomarlo con una pinza, tomar una biopsia, es decir, resecarlo, aunque sea una de ellas, y mandarlo a anatomía patológica, que nos va a confirmar el diagnóstico. El resto de las lesiones, por lo general, hacemos electrofulguración con energía bipolar. No es necesario resecar todas las lesiones. Acá hay otro tipo de lesiones peritoneales que son fibrosas, blancas, son lesiones inactivas. Acá tenemos lesiones no pigmentadas. En esto de arriba vemos ahí, ven el fondo de saco de Douglas, acá hay un poquito de líquido transparente, de lavado, y vamos a buscar detrás del ovario. Ahora van a ver ahí, ven, se levanta el ligamento útero-ovárico, y detrás del ovario vamos a ver una serie de lesiones que son como, ahí no, ahí, como ampollitas, ¿ven? Acá como unas ampollitas. Bueno, eso también son lesiones de endometriosis, por eso hay que ir a buscarla. Eso difícilmente se puede encontrar con una cirugía a cielo abierto, eso se ve solamente en la laparoscopía. En el video de abajo también hay otras lesiones atípicas. Le decimos atípicas porque no son las típicas lesiones negras, y ahí se ve lo que les decía antes, cómo se toma con una pinza y se van resecando para mandar a anatomía patológica. Luego, con esa pinza que ven en el video de abajo, esa se llama pinza bipolar,
se hace una coagulación puntiforme de esa zona para que no sangre. Bueno, acá tenemos más lesiones, que son lesiones cicatrizales, y en la foto de abajo, adherencias. A veces no entendemos nada de la anatomía cuando entramos a operar, está todo totalmente desconfigurado, es decir, la trompa está adherida al ovario, envolviendo el ovario, pegada al fondo del saco de Douglas, es decir, tenemos que empezar de a poquito a debridar y tratar de recomponer la anatomía normal para darnos cuenta qué es lo que está pasando en esa pelvis. Acá hay otro tipo de lesiones que son las lesiones ováricas. Pueden ser superficiales, como en la fotito de arriba, que es un implante sobre el ovario, y estos dos que ven acá, estos videos que están marchando, esperen que voy a frenar uno para que puedan ver. En este video vemos un ovario que está muy aumentado de tamaño, porque tiene un quiste en su interior. Lo que se está haciendo ahí es coagulando la superficie, para que no sangre cuando puncemos. Ahí se punza y ven el contenido negro achocolatado. Ese es el típico contenido del quiste endometriósico. ¿Ven? Ahí se abre, se aspira el líquido, ahí tiene un montón de implantes por todos lados, porque no solo es el quiste de ovario, acá sigue este, para que vean cómo se hace la quiste. Este es otro quiste, ¿ven? El ovario muy aumentado de tamaño. Como ustedes ven, en estas pacientes, que son pacientes jóvenes, no les sacamos el ovario, sino que se drena el contenido. Todo lo que ven blanco es corteza ovárica, eso es tejido funcionante. Si lo sacamos, la paciente queda menopáusica. Es decir que ahí ven cómo se encuentra el plano del quiste y se decapsula, se hace la quistectomía, es decir, solamente sacamos el quiste endometriósico y todo ese tejido blanco que queda, que uno dice, eso es una porquería, no sé, bueno, eso sirve. Todo ese tejido que queda es ovario que se reconstituye solito, vuelve a su aspecto normal y sigue funcionando. El quiste de ovario, por lo general, para extraerlo de la pelvis, lo colocamos dentro de una bolsita para evitar el implante en la pared abdominal y a través de esa bolsita lo exteriorizamos. Así es como se hace la mayoría de las cirugías por quiste de ovario. El quiste endometriósico es igual que el resto de los quistes de ovario, como la manera de hacer la quistectomía, ¿no? Bueno. Entonces, hablando de tratamiento, el tratamiento de la endometriosis tenemos dos tipos, tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico es tratar el síntoma analgésicos en los casos de que estemos hablando de dolor pelviano, dismenorrea, un buen analgésico. Si con el analgésico no cede el dolor, tenemos que recurrir a un tratamiento hormonal que trata de llevar a la paciente a un hipoestrogenismo, es decir, antiestrógenos. Lo más común es los anticonceptivos. Y el tratamiento quirúrgico parte, ya lo vimos recién, porque forma parte del diagnóstico, pero como les dije, la laparoscopía es diagnóstica y terapéutica. Tratamiento quirúrgico hay de dos tipos: el tratamiento conservador, que mantiene la capacidad de procreación de la paciente, es decir, la capacidad reproductiva de la paciente, como vimos en el video anterior. Solamente sacar el quiste y conservar el ovario. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Puede volver la endometriosis? Sí, puede volver, porque no la estamos curando definitivamente, sino que estamos sacando el quiste para que la paciente pueda, por ejemplo, si tiene que ser sometida a un tratamiento de fertilización asistida, tenga espacio en el ovario para poder desarrollar los folículos ováricos y poder mejorar su fertilidad al no tener el quiste de ovario. Es un tema controvertido porque también sabemos que al sacar el quiste de ovario, en la misma cirugía se va tejido ovárico, es decir, estamos también lastimando, dañando un poco del tejido normal del ovario, pero el quiste perjudica bastante, entonces hay que poner en la balanza el tamaño del quiste de ovario y en qué pacientes podemos operarla, en qué pacientes podemos esperar
y operar, y en qué pacientes tenemos que hacer directamente un tratamiento sin operar. El tratamiento quirúrgico, entonces conservador, es ese, es tratar de restituir la anatomía normal y sacar los quistes de ovario, sacar y quemar las lesiones endometriales. Y el tratamiento radical es la paciente que no tiene deseo de fertilidad, y a esa paciente le podemos hacer una anexohisterectomía total, o ya tiene su paridad cumplida. Ese es el tratamiento definitivo. En esta placa van a ver los tipos de medicamentos que se han empleado y que se emplean actualmente para la endometriosis. Los andrógenos, el danazol, por ejemplo, ya no se utiliza más, pero en su momento se utilizó mucho. No se utiliza más porque trae muchos efectos adversos, como es androgénico, aumenta el hirsutismo, el acné, es muy molesto para las pacientes, ya no se da. Después tenemos inhibidores de la aromatasa, como el anastrozol y el letrozol. Se puede dar, pero no es el tratamiento más común. El más común, como les dije, son los estrógenos y progestágenos, que son los anticonceptivos de dosis baja continua. ¿Cuál es la misión del anticonceptivo? Como es un anovulatorio, ustedes me dirán, sí, pero tiene estrógenos. Sí, tiene estrógenos, pero en dosis baja. No es lo mismo que un ciclo menstrual, donde aumenta mucho a mitad de ciclo el estrógeno circulante. El anovulatorio mantiene una dosis continua y muy baja de anticonceptivos y realmente mejora, de estrógenos, y mejora mucho la sintomatología de la paciente. Evitamos el dolor menstrual, los síntomas premenstruales, y se supone que la progresión de la enfermedad también se frena un poco con los anticonceptivos. Después tenemos los agonistas de GnRH, que el más común es el de depósito, el acetato de leuprolide, que es 3,75 miligramos intramuscular mensualmente. Este se utilizó mucho en algún momento, pero ya no se utiliza. Primero porque es una hormona muy cara. Lo que hace el acetato de leuprolide es bloquear el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, y de esta manera disminuir a cero la cantidad de estrógenos, pero ustedes se imaginan que esto es crearle una menopausia química a la paciente que no es saludable para su cuerpo. Entonces, no se puede dar más de 6 meses, y realmente para la endometriosis no tiene sentido, porque al dejar de darlo, vuelven los síntomas de endometriosis. Es decir, que eso se da en unos casos puntuales donde tenemos algún objetivo, por ejemplo, disminuir algo, qué sé yo, disminuir un poco la progresión porque la paciente no se puede operar antes de operarse. La realidad es que en la práctica no se utiliza más. Después los antagonistas de GnRH, el cetrorelix, también es útil, es parecido al agonista, tiene la misma función, inhibir la secreción de gonadotrofinas para inhibir el eje gonadal. Es muy caro, no tiene sentido utilizarlo porque se podría dar solamente por 6 meses. Y los progestágenos solos son de mucha utilidad porque no tienen estrógenos y son anovulatorios, igual que los anticonceptivos. Tenemos el dienogest. Bueno, el dienogest justamente no es anovulatorio, pero sirve para la endometriosis. Es decir, si damos dienogest, hay que aconsejar a la paciente utilizar también anticonceptivo, preservativo. La dosis es de 2 miligramos diarios. Tenemos el implante liberador de etonorgestrel, que es el Implanon, también puede servir como anovulatorio, y el DIU liberador del levonorgestrel, que se llama SIU, que es el DIU muy conocido, que libera progestágenos dentro del útero, también sirve como anovulatorio y tendría cierto efecto en atrofiar los implantes de endometriosis. Después, el acetato de medroxiprogesterona y la noretindrona son otros progestágenos que no se usan de rutina, porque no son cómodos de utilizar. Entonces, haciendo los consensos de endometriosis, ¿de qué hablamos? Manejo del dolor. Si la paciente consulta solamente, es decir, el tratamiento de la endometriosis es artesanal. ¿Por qué?
porque depende el deseo de la paciente o el motivo de consulta. Si la paciente consulta solamente por dolor, una paciente, por ejemplo, adolescente, que no tiene en este momento deseo de fertilidad, lo que vamos a hacer es manejar el dolor con anticonceptivos o con el DIU liberador de levonorgestrel, que es de mucha utilidad. No hay evidencia para recomendar terapia hormonal preoperatoria sistemática, lo que les hablé del Lupron. Antes se usaba dar Lupron, es decir, Leuprolide, unos meses antes de operar. Se pensaba que eso ayudaba a la cirugía posterior. La realidad es que no ayuda, hace perder tiempo porque tenemos que esperar 3 meses para operar a la paciente y la verdad no tiene ningún sentido. Después de la cirugía, es decir, después del diagnóstico y el primer tratamiento quirúrgico, se recomienda dar anticonceptivos o el DIU liberador de levonorgestrel cuando la paciente no desea embarazo. Por ejemplo, es una paciente que consulta por dolor, que en la ecografía le encontramos un quiste endometriósico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a operar. Hacemos la laparoscopía, la operamos, diagnosticamos la endometriosis, le resolvemos su patología ovárica, es decir, le sacamos el quiste endometriósico, y si la paciente en lo inmediato no tiene deseo de fertilidad, le damos un anticonceptivo. ¿Para qué? Para evitar en cierta manera o disminuir la progresión de la enfermedad hasta que desee el embarazo. ¿Con esto la curamos? No, no la curamos, pero en cierta manera mantenemos acotadas sus posibilidades de progresión. Se recomienda siempre el abordaje laparoscópico, porque como vieron, es mejor para ver que el ojo descubierto, porque el ojo no llega a los lugares que llega la óptica laparoscopía. La terapia hormonal de reemplazo se puede ofrecer en pacientes posmenopáusicas, porque en algún momento se creía que una paciente que había tenido endometriosis, cuando llegaba a la menopausia, no se le podía dar terapia de reemplazo hormonal para la menopausia porque reactivaría los focos de endometriosis. Se vio que no existe esto, así que se puede dar tranquilamente terapia hormonal de reemplazo en la posmenopausia. Las terapias con hormonas antigonadotróficas, análogos de GnRH, no se recomiendan para pacientes con endometriosis e infertilidad para aumentar la posibilidad de embarazo espontáneo, es decir, eso es una utopía, no existe, y hay que ofrecer siempre preservación de la fertilidad en pacientes sometidas a cirugía por endometrioma. Es decir, que si la paciente tiene deseo de fertilidad, pero no de manera inmediata, puede ser una paciente de 20 años que tiene un quiste endometriósico, que la operamos, que la paciente que les dije al principio, que la operamos, que le diagnosticamos la endometriosis, le tenemos que avisar que tiene disminuidas sus chances, no le podemos decir que es infértil porque no lo sabemos, pero que existe gran posibilidad de que tenga disminuidas sus chances de embarazo a futuro. Entonces tiene 2 opciones, o tratar de conseguir el embarazo lo antes posible, o si ella por alguna cuestión social tiene pensado embarazarse mucho más adelante, ofrecerle la posibilidad de preservar la fertilidad, como ya sabemos que existe con la vitrificación de ovocitos, porque sabemos que si asociamos endometriosis con edad materna avanzada, son 2 causas que sí empeoran las chances de fertilidad. Entonces, como conclusión, el diagnóstico de certeza y el tratamiento de la endometriosis debe ser laparoscópico e histopatológico. La endometriosis debe ser tratada de acuerdo al deseo de fertilidad de la paciente, respetando la integridad de la anatomía pelviana, realizando un adecuado balance entre dolor y fertilidad, y el tratamiento debe ser combinado entre cirugía y drogas. Bueno, y esto fue todo. Espero que les haya servido. Ustedes saben que tienen un foro una vez por semana para evacuar las dudas, y si no, existen los canales de consulta por WhatsApp o por mail. Cualquier pregunta que ustedes tienen o duda que les haya generado esta clase, con todo gusto la vamos a contestar. Bueno, hasta luego.